tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que es una colaboración con la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UB y la plataforma de Agenda MX. Yo soy Alexa Mendoza, soy egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y estudiante de posgrado en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, que también es perteneciente a esta casa de estudios. Y bueno, me da muchísimo gusto tenerlos por aquí en otro programa más de ¿Qué te cuento? Ojalá que si andan navegando en su red social favorita, se animen a quedarse durante toda la transmisión, porque esta semana te vamos a contar sobre una de las afectaciones más críticas dentro de los pueblos indígenas de la que todos deberíamos estar hablando. El tema del día de hoy es una mirada a la alimentación de los pueblos indígenas, y para contarnos sobre este tema tendremos a nuestro invitado especial, el maestro Antonio Santiago Isidro de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Totonacapan. Bueno, como cada semana tendremos las secciones de Y esto también es ciencia, además de nuestra sección de entrevista y por último, Te cuento mi ciencia. Bueno, pero antes de empezar, quiero darles un importantísimo anuncio porque los queremos invitar a una conferencia magistral titulada Ciencia y Mujeres, Comunicación de Saberes. Esta será impartida por la maestra Aleida Rueda Rodríguez y será el próximo miércoles 2 de marzo a las 6 horas, a las 6 de la tarde, y bueno, se llevará a cabo en el Centro Cultural Casa Principal, que está ubicada en Mario Molina 315, esquina 5 de Mayo. Nada más y nada menos que en el centro histórico de la ciudad de Veracruz. Así que ya saben, todos los que estemos por acá en el puerto de Veracruz, aprovechemos estos eventos porque la verdad es que se ponen muy interesantes y poco hay de esto. Y bueno, esta conferencia formará parte del programa Ciencia y Mujeres, Hilvanando Saberes, que organiza la Dirección de Comunicación de la Ciencia UB junto con el Centro Cultural Casa Principal del Instituto Veracruzano de Cultura, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en este año 2022. Por lo que se hablará sobre representación de científicas en los medios, sobre todo enfatizando sobre los avances y desafíos a los que se enfrentan. Además, a las 17 horas, una hora antes, se realizará la presentación de En Redes por el Planeta, que es una mesa informativa de la CoSustenta Universidad Veracruzana, que tiene como objetivo fortalecer las nociones sobre sustentabilidad propuestas en el Plan Más del 2030. 2030, a través de actividades lúdicas que faciliten el aprendizaje colectivo. Así que ya saben, va a estar bastante interesante y como les digo, hay que aprovechar esos eventos que poco se hacen aquí en nuestro querido puerto de Veracruz. Y bueno, vamos a dar inicio ahora sí con la sección de Y esto también es ciencia, a cargo de Cintia Sánchez. Vamos con ella. Aunque no lo sepamos, cada vez que llueve caen en el agua disueltas diversas partículas contaminantes y que van a caer directamente en nuestra piel, plantas, animales y autos. Esto es por la lluvia ácida. La lluvia ácida es un tipo de contaminación que se produce a partir de los gases procedentes principalmente de los escapes de los automóviles, pero también origina la industria metalúrgica y termoeléctrica. En estas industrias se quema mucho combustible que contienen los precursores de la lluvia ácida, azufre, nitrógeno y CO2, los cuales se emiten a la atmósfera y reaccionan con la humedad del aire y producen ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido carbónico. Y estos se diluyen en las gotitas de agua y es lo que cae con la lluvia. Por eso se llama lluvia ácida. En mayor o menor medida, toda la lluvia que cae es ácida, porque todos los días hay contaminantes en el medio ambiente. La solución es que usemos mucho menos el coche, plantemos árboles y ahorremos energía. Y esto también es ciencia. Muchísimas gracias a Cintia Sánchez y ahora sí, nos vamos a ir con nuestra sección de entrevista. Te recuerdo que el tema del día de hoy es una mirada a la alimentación de los pueblos indígenas con nuestro invitado especial, el maestro Antonio Santiago Isidro de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Totonacapan. Les cuento un poco sobre su semblanza. Él es ingeniero agrónomo con especialidad en producción por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, del campus Saltillo, con maestría en Magíster en Desarrollo Rural por la Universidad Austral de Chile y maestría en Seguridad Alimentaria por la Universidad Autónoma de Tabasco. Fue gestor de vinculación de la Universidad Veracruzana Intercultural,
de la región Totonacapa de 2014 a 2016 y coordinador regional de esta misma sede de 2016 a 2018. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo dentro de esta casa de estudio. Y bueno, nos vamos a enlazar con él. Ahorita lo vamos a tener a través de una llamada telefónica, pero esperemos que se escuche lo mejor posible. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. ¿Me escucha? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias porque por ahí tuvimos algunos fallos técnicos. Como verán, pues hoy estamos a las 6 de la tarde porque por allá donde está el maestro, pues estaba una lluvia muy fuerte, pero él hizo todo el esfuerzo de conservar todavía las ganas para estar con nosotros en el programa. Así que le agradezco mucho, maestro. Al contrario. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre el tema del que estaremos platicando, porque, bueno, resulta que en México hay casi 17 millones de personas indígenas, que representan un 15% de la población total del país, y al mismo tiempo también son uno de los sectores más vulnerables. Una de sus afectaciones más relevantes es el acceso a la alimentación, pues se ha identificado una tendencia a cambiar de la alimentación tradicional por productos procesados. Así que bueno, por eso quisiera empezar por preguntarle, en primera, ¿cómo es el sistema de alimentación tradicional en los pueblos indígenas? Es decir, cómo se alimentaban de manera tradicional y cómo esto se ha ido transformando. Bien, pues las comunidades indígenas en el territorio nacional y en general habitan en zonas de alta diversidad biológica. A veces resulta un poco contradictorio que las comunidades estén asentadas en aquellas zonas donde hay una gran diversidad de recursos y a la vez sean esas zonas del país donde se encuentre el mayor porcentaje de población en situación de pobreza. Así. A nivel nacional, justamente son en las regiones indígenas donde se concentra el grueso de la población en situación de pobreza y sobre todo en situación de pobreza alimentaria. Como ya lo señalaba, en efecto, el sistema alimentario de las comunidades indígenas era muy diverso, dado que muchos de los recursos alimentarios provenían de los mismos territorios, de las mismas comunidades donde están asentadas las comunidades. Sin embargo, poco a poco esta diversidad se ha ido reduciendo. En el caso del pueblo totonaco, en la zona norte, que es la zona donde está la ciudad de Totonacapan de la UNI, en algunas investigaciones se identificaron en la década de los 70 y de los 80 hasta casi 80 especies distintas en las parcelas tradicionales totonacas. Y muchas de esas especies que se identificaban en las parcelas, pues eran especies que tenían potencial alimenticio. Sin embargo, poco a poco eso se ha ido transformando, se ha ido reduciendo de tal manera que ahora, el sistema alimentario cada vez es menos diverso. Cada vez el sistema alimentario es homogéneo, porque también el sistema de producción agrícola ha tendido también hacia un sistema de producción más convencional, es decir, una agricultura más homogénea, una agricultura de altos insumos, y entonces se va dejando de lado esa agricultura tradicional diversificada, el sistema milpa. Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo, y también el hecho de que las comunidades indígenas se les haya quitado el derecho de decidir sobre los territorios. En la actualidad, estas comunidades indígenas pues, muchas veces no deciden qué sembrar, ¿no? A veces muchas de las ocasiones son las políticas públicas que están decidiendo qué deben de sembrar las comunidades, e incluso qué comer, ¿no? A través de las políticas de abajo, a través de las políticas alimentarias, se van incorporando productos alimenticios ajenos a los sistemas alimentarios locales. Así es. Y fíjese qué importante, porque justamente lo último que menciona de que pues no está tanto en que ellos lo busquen, que busquen esa transformación de la alimentación, ¿no? Sino que pues muchas veces es a lo que se han tenido que adaptar.
Y lo que le iba a preguntar, además de este factor en el que hay muchas políticas públicas que los afectan, también, ¿qué otros factores existen? Por ejemplo, para que ellos vayan transformando este tipo de alimentación. Otro de los factores que han estado impactando fuertemente es el cambio climático. Okay. En las comunidades indígenas tenían una serie, digamos, de indicadores, citoindicadores, es decir, la lectura del comportamiento de las especies vegetales, el comportamiento de los animales, incluso la lectura de pues incluso de las estrellas, ¿no? Uh-huh. Para predecir el comportamiento de los ciclos agrícolas, para definir los periodos de siembra. Entonces, el cambio climático ha estado impactando fuertemente en la estabilidad del clima, de tal manera que pues, ahora no tenemos la certeza de cuándo va a llover, ¿no? Antes teníamos la claridad de los periodos que iniciaba la temporada de lluvia para empezar a preparar la tierra, ¿no? Ahora no, ahora resulta pues que llueve cuando sabíamos que era periodo de sequía, ¿no? Y cuando esperábamos que lloviera, digamos que se ha transformado el régimen de precipitación, por ejemplo. Entonces, el cambio climático está volviendo, pues ha impactado más fuertemente a las comunidades indígenas, las ha vuelto más vulnerables, se ha alterado los ciclos agrícolas. Uh-huh. Eso es por una parte. Y por el otro lado, comentaba yo, por ejemplo, el modelo de alimentación hegemónico. Se va imponiendo mediante, en el caso de las políticas agrícolas, que producir, pero también en las políticas alimenticias, de consumir. Entonces, el modelo de alimentación hegemónico se va implantando un modelo de alimentación único, de tal manera que no se le reconoce a las comunidades indígenas esa gran diversidad de recursos alimentarios. Comentaba en algunas ocasiones, por ejemplo, este platillo del buen comer, ¿no? O la jarra del buen beber. Uh-huh. Muchas de las veces no se incorporan aquellos recursos que están ahí en las comunidades y que tienen un gran valor y potencial alimenticio. No ha habido suficientes investigaciones. Entonces, cuando se habla del platillo del buen comer, uno ve recursos, de especies que no están dentro de la dieta, no están dentro del paladar, dentro del gusto de la gente. Así es. Entonces, se incorporan especies que pues, son a veces ajenos y desconocidos para la población. Entonces, eso también es algo que impacta, y también la migración como consecuencia de este cambio climático, ¿no? De esta situación precaria que ahora permea en las comunidades. Uh-huh. Hay un alto porcentaje de migración, sobre todo de la población joven. Claro. Esta población joven que no está encontrando un nicho laboral en las comunidades, porque también las parcelas se han actualizado cada vez. Pues hace años era posible todavía ver que los jóvenes les heredaran unas hectáreas de tierra, ahora son surcos. Sí. Entonces cada vez se va atomizando la tierra y los jóvenes se ven en la necesidad de migrar. Claro. Entonces esa migración también, los jóvenes que migran van incorporando con nuevos recursos alimentarios en la canasta alimentaria. Y, sí. Y eso también está incidiendo para que se transforme. Y muchas de las veces lo que ocurre es que esos nuevos recursos que se incorporan no necesariamente son, pues sí alimentan, pero no nutren. Claro. O sea, son productos que no tienen un buen potencial alimenticio. Entonces, eso está generando también en que en las comunidades indígenas ahora tengamos alto porcentaje de padecimientos relacionados con la transformación de los sistemas alimentarios. Es un poco, digamos, como contradictorio que a la vez que tenemos desnutrición, tengamos también alto porcentaje de población con sobrepeso en las comunidades indígenas, personas con hipertensión arterial, con diabetes, sí. Padecimientos que pues hasta hace unas décadas eran totalmente desconocidas.
Entonces, eso también pues está impactando fuerte en las comunidades. Y finalmente el hecho de que, bueno, todo esto repercute en que pues en las comunidades indígenas un alto porcentaje también de los ingresos por sí son muy bajos. Los ingresos en estas localidades, un alto porcentaje de estos ingresos se destinan para la compra de alimentos. Entonces queda muy poco recurso para la obtención de otros satisfactores, para la educación, para la salud, el entretenimiento vivienda, incluso, ¿no? Entonces digamos que volviendo aún más precario la situación de las comunidades. Así es. Fíjese que me parece que no hay muchas diferencias entre este cambio de alimentación que sucede en los pueblos indígenas a lo que sucede en las ciudades. A mí me parece que es algo que puede ocurrir de forma general, solamente que tal vez en las ciudades lo hemos pues ya naturalizado, lo hemos normalizado, ¿no? Esa es como que la alimentación que predomina ya de plano aquí en la ciudad. Sin embargo, tal vez en los pueblos indígenas, pues ha pues sido algo nuevo, reciente, por así decirlo, o no sé, usted me platicará al respecto, pero lo que me llama la atención es que así como nos está afectando a nosotros en las ciudades, porque claro que nosotros también vemos ese tipo de enfermedades, por ejemplo, la desnutrición, la obesidad, la diabetes, ni se diga, cada vez son más altos estos índices, estas estadísticas, y pues parece que para allá también va la población indígena, ¿no? Entonces, lo que le quería preguntar respecto a esto es cómo podemos, muchas veces en la ciudad, como que no estamos ni tan enterados de lo que pasa en los pueblos indígenas, porque pues, ¿para qué, no? Yo allá ni voy, ni conozco a nadie, entonces lo vemos como un tema muy ajeno. Sin embargo, creo que es parte de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestra identidad como mexicanos, y a veces perdemos un poco esa noción. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sí, en efecto, digamos que la transformación de los sistemas alimentarios impacta de alguna manera de forma diferenciada digamos, del campo a la ciudad. Porque mientras en el caso de las comunidades indígenas todavía es posible ver estas redes de solidaridad, ¿no? La capital social, el intercambio de alimentos, algunos llaman la comida ceremonial, ¿no? La comida ritual. ¿La comida qué, perdón? No lo entendí muy bien. La comida ritual. Ritual, ok. Para la comida ritual es estos alimentos, ¿no? que se comparten en tiempos de festividad. Sí, claro. Parte de la cosecha que se intercambia entre los... Como hacer unos tamales o el mole, ¿no? Que lleva todo un proceso y desde ahí ya se está conviviendo. Ajá, ahí, por ejemplo, hablamos entonces de la comida ceremonial, la comida ritual. Okay. Entonces, estas redes de solidaridad y de capital social que se activan en situaciones de alta vulnerabilidad. En el caso de la ciudad, pues se va perdiendo, ¿no? De repente esos lazos de solidaridad, digamos que la pobreza en la ciudad, en las zonas periféricas, pues se vive con mayor intensidad que en las zonas rurales. Sin embargo, digamos que también se pueden impulsar estrategias diferenciadas, mientras que en el caso de las zonas rurales, pues es nuevamente activar los sistemas de producción diversificada, los sistemas complejos de producción. En el caso de la ciudad, pues también es posible, ¿no?, impulsar mediante la agricultura urbana modelos de producción, ya sea azoteas verdes, pueden ser también huertos verticales, muros verdes. Sí, claro. Producción en camellones. Entonces, de tal manera que en pequeña escala se puedan producir alimentos. Esos alimentos lo podemos obtener, digamos, en ciclos bastante cortos. Alimentos frescos, alimentos nutritivos,
y de esa manera también, atendemos la parte ambiental, ¿no? Porque muchos de los alimentos que consumimos en la ciudad pues, tienen que transportarse en largos trayectos para que finalmente llegue al consumidor final. Entonces, mucho combustible fósil que se utiliza para producir alimentos, para almacenar alimentos, para transformar alimentos, y finalmente que llegue al consumidor final. Entonces, eso es, digamos, el gran impacto ambiental que se genera con el sistema de producción convencional y el modelo también de consumo convencional, hegemónico. Totalmente. Fíjese que a mí me parece muy interesante, pues todo lo que nos describe de cómo se transportan los alimentos y esta dependencia que tenemos de consumir nosotros en la ciudad productos directos del súper, ¿no? Ya ni siquiera vamos a los mercados locales, sino que con las prisas mejor paso al súper de rápido y órale, ¿no? Y hasta nos parece que es mejor porque está más limpio, porque están en mejor calidad, etcétera. Sin embargo, creo que todo esto que describe es parte justamente del sistema de globalización en el que pues vivimos, que a lo mejor no somos tan conscientes a veces de ello, pero estamos participando activamente en él. Y en contraste, tenemos un sistema tradicional que ha funcionado durante muchos años, que es el sistema de los pueblos indígenas, que es la milpa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo cree que en la pérdida de la milpa, del consumo alimentario de los pueblos indígenas, puede afectarnos no nada más a ellos, porque claro que los está afectando, ¿no? Está cambiando toda su visión y también, pues, afectando de manera de salud. Pero ¿cómo eso también podría afectarnos a nosotros? Yo pienso, por ejemplo, en los cultivos y todas esas zonas y hectáreas que usted nos menciona, que ahora son monocultivos, que nada más se planta 1 o 2 productos, ¿no? ¿Cómo nos afecta eso, no nada más en los pueblos indígenas, sino al resto del país? Bueno, nos impacta de diferente manera. En primer lugar, el hecho de que se pierda la gran biodiversidad. Así es. Toda esa biodiversidad que está en los espacios productivos. Como lo comentaba al inicio, estas especies vegetales que uno encuentra en las parcelas pues tienen usos distintos. Unos que tienen un potencial alimenticio, otros que tienen usos como medicinal, como recursos medicinales, como madera, como combustible, como material de construcción, pero también hay especies la mayoría de las especies obviamente tiene una función. Eso por un lado. Por otro lado, nos impacta en el sentido de que vamos perdiendo autonomía alimentaria, es decir, la capacidad de decidir qué comer. Resulta paradójico que México sea centro de origen del maíz, ¿no? Uno esperaría que fuéramos autosuficientes en esa parte, al menos en la producción de maíz, y sin embargo, un porcentaje altísimo del maíz que consumimos a nivel nacional es maíz importado, ¿vale? Es maíz que viene mayormente de Estados Unidos. Entonces vamos quedando, digamos, perdiendo esos márgenes de autonomía, se van perdiendo esa capacidad y también se van perdiendo estas especies nativas, que si bien es cierto, quizás no tengan alto potencial productivo en algunos casos, pero sí están adaptados a varios ecosistemas. Ese es el gran riesgo que enfrentamos. Sí, claro. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito, me mencionaba también que las políticas públicas influyen mucho en esta pérdida de identidad y de pérdida de alimentación, ¿no? ¿Qué tipo de políticas públicas y cómo las afectarían? Pero también ¿existen algunas políticas que estén buscando darle solución a esta problemática? Yo creo que en términos de política pública, como lo comentaba al inicio, se han aplicado en forma homogénea en todo el territorio nacional sin respetarse las particularidades de cada contexto. Claro. Entonces,
políticas han incidido para que se vayan implantando y estableciendo especies que, si bien es cierto, tienen probablemente un uso, una demanda en el mercado, pero muchas de las veces no son necesariamente recursos alimenticios. Muchas veces van orientados más bien a atender las demandas del mercado de los agrocombustibles, los requerimientos de algunos sectores muy específicos. Sí. Entonces, esto va generando a que pues no se fortalezca los sistemas alimentarios. Claro. Eso, por un lado. En el caso, por ejemplo, de las políticas de abasto, pues se incorporan, yo recuerdo uno de los programas emblemáticos de uno de los periodos de gobierno anteriores, que mediante la política de abasto se incorporaban algunos productos alimenticios que no necesariamente estaban dentro de la canasta alimentaria, ¿no? O sea, sí llegaban a las comunidades sí las recibían, pero como no venía acompañado con este programa no venía acompañado con una estrategia integral, a veces en las comunidades pues no se sabía cómo se preparaba. Okay. Con qué preparación, cuál es la forma de cocción, qué platillos puedo preparar con estas especies, y son de ese tipo de detallitos que muchas de las veces impacta en el sentido de que la política pública no genera el resultado que se esperaría, ¿no? Y entonces ocurre que a veces la papilla que viene ahí en el dentro de la despensa, pues muchas de las veces a nosotros nos ha tocado ver al andar en las comunidades que pues se termina, no sé, ya sea usando para alimentar a los lechoncitos, para alimentar a las mascotas, y pocas de las veces para alimentar a digamos, en este caso iba enfocado para menores de edad, para personas de la tercera edad. Entonces, ha faltado, me parece, una estrategia de acompañamiento más integral en todo caso. O sea, no es suficiente con aterrizar los programas, los proyectos, sino viene acompañado con otros elementos. Claro, y también me platicaba un poco sobre, pues, ese tipo de políticas en las que, no sé, en las campañas les llegan con una canasta de alimentos, todos enlatados, procesados, en cajas, que a lo mejor son alimentos que no se suelen consumir en estos pueblos indígenas, y que entonces las generaciones más jóvenes empiezan como a querer llegar a ese cambio, aunque no les represente un beneficio, ¿no? Sí, se van incorporando, por ejemplo, alimentos procesados, alimentos enlatados, que finalmente, pues muchas de las veces uno al recorrer las comunidades es posible ver por ahí que pues, van desechando productos que no están dentro digamos, de la canasta alimentaria, que si bien es cierto tiene un buen potencial alimenticio. Yo recuerdo en una de las salidas de investigación que hacíamos con los estudiantes de la UNI aquí en la región, nos tocó ver, por ejemplo, cómo familias desechaban el nopal, por ejemplo, el nopal que es consumido en otros contextos, y sin embargo acá no es desconocido. Acá uno da por hecho de que todo el mundo conoce el nopal, y resulta que no necesariamente. Entonces tiene un alto potencial alimenticio el nopal, pero como las comunidades desconocen la forma de consumo, y es ahí donde me parece que se debe de fortalecer esa parte. Ok, qué importante, fíjese, todo esto que nos dice. Maestro, pues muchísimas gracias otra vez por su atención, por platicarnos un poquito sobre su experiencia en este tema y pues por informarnos de estos datos que a lo mejor no contemplamos en nuestro día a día, pero que vaya que nos atraviesan y nos importan, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Esperamos verlo, ahora sí que funcionen las tecnologías para poder verlo en alguno de nuestros programas próximamente. Claro que sí, un gusto haber compartido con ustedes y con todo gusto. Muchísimas gracias. Que tenga bonita tarde, maestro. Hasta luego. Hasta luego.
Perfecto, pues esperamos que les haya gustado mucho el tema del día de hoy y a continuación vamos a pasar con nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia. Esta vez es el turno de Moisés Ponce Méndez del doctorado en Ciencias Agropecuarias en la sede de Córdoba. Recuerden que esta sección de divulgación, los estudiantes nos cuentan su tema de investigación en tan solo 1 minuto, así que vamos a ver qué nos preparó. El picudo negro es un escarabajo que pertenece a la familia Curculionidae. A pesar de que es originario de Sudamérica, actualmente se distribuye a lo largo de todo el continente americano. Recientemente ha sido reportado como una plaga de diferentes cultivos de importancia económica. Además, es considerado la principal y más destructiva plaga de las plantaciones de palmas. Esto se debe a que las hembras depositan los huevos en la palma, mientras que las larvas construyen galerías en el tronco, causando su inminente muerte. Además, este escarabajo es vector de las enfermedades del anillo rojo y de la pudrición del cogollo. Por todo lo anterior, esta plaga adquiere gran importancia fitosanitaria en el cultivo de palmas ornamentales. Por ello, en la Universidad Veracruzana y a través del doctorado en Ciencias Agropecuarias se busca entender los factores que influyen en esta plaga. Para ello, caracterizamos el paisaje circundante y las prácticas de manejo en las plantaciones de palmas. Esto con el fin de diseñar estrategias para limitar los recursos que propicien la incidencia de esta plaga. Muchísimas gracias a Moisés Ponce Méndez del doctorado en Ciencias Agropecuarias, sede Córdoba. Y bueno, ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su agrado y les recordamos que pueden compartir este programa en sus redes sociales para que más personas se enteren de esta valiosa información. Y además, este mes terminamos con la temática de alimentos y alimentación, pero les proponemos que ustedes también nos pueden comentar qué programas les gustaría que tocáramos, qué temas, les gustaría que tocáramos en los siguientes programas y lo consideraremos con muchísimo cariño. Además, si eres estudiante de la Universidad Veracruzana, te recordamos que puedes participar en nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia, contándonos en tan solo 1 minuto sobre tu tema de investigación. Estas cápsulas que nos mandes se estarán compartiendo en las redes sociales de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, las cuales te invitamos a seguir, que están aquí debajo de mí. El autor o la autora de la cápsula que se comparta mayor número de veces será acreedor de un obsequio no monetario por parte de la Dirección de Comunicación de la Ciencia y tendrá la oportunidad de ser invitado a un programa como invitado especial para platicar más tendidamente sobre su tema de investigación. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Alexa Mendoza, me dio muchísimo gusto estar con ustedes en otro programa más de ¿Qué te cuento? Y nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Hasta luego, bonita tarde.